En el siguiente video voy a mostrar cómo voy a hablar sobre el quinto nivel de análisis del equipo Bioplas, el quinto nivel de análisis. Para eso vamos a hacer una medición de 3 elementos del paciente, vamos a hacer un análisis de la cabeza, del tronco y de la pelvis, para luego reflexionar un poco sobre el quinto nivel de análisis del software Bioplas. Para eso vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tomar la parte de la cabeza, vamos a entrar a análisis y el quinto nivel de análisis se refiere a un concepto que se llama Vegeto Test, que está acá arriba. Este acá está relacionado con este elemento, Vegeto Prueba. Por ejemplo, vamos a mostrar las patologías y para comprender esto es importante ver el video del segundo nivel de análisis, que esto se llama índice de similitud espectral. Vamos a hacer, por ejemplo, el Vegeto Test de la amigdalitis. Por lo tanto, el quinto nivel de análisis está relacionado con el Vegeto Test y acá realizamos el Vegeto Test. Ahora vamos a hacer el Vegeto Test de la neuralgia. Realizamos el Vegeto Test y vamos a reflexionar cómo interpretar esta información. Ahora también podemos realizar el Vegeto Test de un microorganismo. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar este microorganismo y vamos a hacer el Vegeto Test. Y después voy a mostrar el manual para indicarle a ustedes cuál es la relevancia del Vegeto Test. Por ejemplo, vamos a colocar homeopatía, ¿ah? Y vamos a tomar ya cualquiera, aleatoriamente, y vamos a hacer el Vegeto Test de una homeopatía. Y también vamos a realizar el Vegeto Test, por ejemplo, ya lo hicimos de una homeopatía y lo vamos a hacer de un alopático, ¿ya? Vamos a hacerlo de un elemento alopático cualquiera, aleatoriamente. Hacemos el Vegeto Test. Entonces, nosotros hacemos la prueba del Vegeto Test, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En qué parte del software encontramos esta información? Para eso tenemos que ir a la función volver atrás, colocar salir e ir al análisis comparativo. En el análisis comparativo tenemos que observar que en primer lugar esté el elemento con el cual vamos a iniciar el análisis, que es este elemento. Luego empezamos a hacer clic en búsqueda auto y aparece, por ejemplo, lo que hablamos antes, amigdalitis, ¿ya? Entonces aquí aparece debilitamiento en las reacciones compensatorias en un 8% y disminución del centro patológico en un 100%, ¿ya? Esto, disminución del centro de la patología en un 100%, se refiere al cuadrado 6, al cuadrado negro. Pero esto es el indicador más relevante, que se refiere en términos generales a la imagen completa. Por lo tanto, ¿cómo interpretar esta información? ¿Ya? Que en relación a la amigdalitis hay un empeoramiento del 8%, dice debilitamiento en las reacciones compensatorias. Ahora hacemos de nuevo búsqueda auto. Vemos ahora que dice neuralgia de fortalecimiento de las reacciones compensatorias en un 18%, que quiere decir que aquí, frente a la neuralgia, hay una respuesta positiva. Y luego hacemos clic en el parásito y vemos que, a pesar de existir esta presencia de este parásito, el organismo está logrando fortalecer las reacciones compensatorias en un 14%. Y si ahora vemos, por ejemplo, esta homeopatía, vemos que esta homeopatía implica un fortalecimiento de las reacciones compensatorias en un 38%, y al final vamos a analizar que, por ejemplo, este fármaco alopático muestra un aumento de las reacciones compensatorias en un 45%. Pero ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significado le damos? Y para eso tenemos que ir al manual, ¿ya? Al manual, y el manual lo tengo acá y se los voy a mostrar ahora. Y vamos a ver acá en el manual del equipo Bioplas, y dice el quinto nivel de diagnóstico se llama test vegetativo y etalón objeto. Test vegetativo y etalón objeto, ¿ya? Y en relación al test vegetativo, habla que el test vegetativo brinda la posibilidad de determinar el nivel del desarrollo patológico. Habla de niveles, ¿ya? El nivel del proceso patológico, es decir, hay un proceso patológico y hay niveles, según Selye. Pero observen este detalle, aquí hay un error ortográfico y después les voy a indicar qué significa. Esto es súper importante, dice según Selye, ¿ya?
Luego dice todos los procesos patológicos pasan por 4 etapas. Entonces ahora acá yo les voy a mostrar ahora justamente que el concepto no es CELIE, sino que CELIE, ¿ya? Esta es la definición y el concepto se llama síndrome general de adaptación y es un síndrome descrito, es una respuesta del organismo frente a una situación estresante y es una respuesta en relación, es un mecanismo de respuesta general de los mamíferos. Y si nosotros colocamos en internet imágenes, ustedes van a ver que aparece esta gráfica y cuando estamos hablando del manual del Vegeto Test se refiere a esto. Por ejemplo, esta es una buena imagen, la que está acá, que habla de las 4 etapas, ¿ya? Fase 1, después dice fase 2 compensatoria, resistencia y fase 4 de descompensación. Observen lo que dice acá, fase 4 de descompensación, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando del Vegeto Test en el manual, estamos hablando de las 4 etapas. Estas 4 etapas se refieren a estas 4 etapas de la respuesta al estrés. Ahora, vemos que en estas 4 etapas, las 2 primeras respuestas tratan de compensar el daño, ¿ah? La tercera respuesta trata de nivelar y ya la última respuesta es cuando en el fondo se han agotado, dice, las respuestas compensatorias ya están agotadas. Si observan acá, ya están agotadas. Y eso yo lo coloqué acá en una imagen para que ustedes se den cuenta. Las 2 primeras respuestas, estas 2 primeras fases, cuando hay una respuesta, es decir, aumentan las condiciones que el paciente tenía antes, es decir, trata de volver a una etapa de equilibrio previo, es decir, tratan de compensar el daño. Las 2 primeras respuestas tratan de compensar el daño. La tercera etapa es una etapa niveladora que se mantiene, ¿ya? Aquí el organismo no responde o responde muy poco, se está manteniendo. Y la cuarta etapa es la disminución de las respuestas compensatorias. Entonces, estamos hablando de estos porcentajes. Las primeras 2 respuestas, lo óptimo, es cuando hay un aumento de la respuesta compensatoria entre un 15 y un 35% y entre un 35 y un 55% en estas 2 etapas, ¿ya? Esto, cuando hay aumento de la respuesta compensatoria en el fondo entre un 15 y un 55%, estamos hablando de que el organismo está respondiendo bien, ¿ya? Cuando el número es más alto, obviamente es que el daño es mayor y está tratando está logrando compensar el daño, pero acá y en la tercera etapa ya hay un agotamiento. Hay un agotamiento y ya después se acabó la capacidad del organismo de responder cuando disminuye la respuesta compensatoria en un 15%. Entonces, cuando volvemos acá, obviamente estamos hablando de esto. Esta es la forma de interpretar, ¿ya? Por ejemplo, fortalecimiento en un 18% de la neuralgia, bien, quiere decir que estamos hablando en la segunda etapa, que el organismo está logrando responder bien a las respuestas compensatorias, ¿ya? Cuando estamos hablando por ejemplo, de este parásito, también estamos hablando de un fortalecimiento de las respuestas compensatorias en un 40%. Y cuando estamos hablando ya de esta homeopatía, también. En el caso, por ejemplo, ya en el caso de la amigdalitis, estamos viendo un debilitamiento de las reacciones compensatorias en un 8%. Por lo tanto, estamos hablando ya de la fase, de la tercera fase, ¿ya? De la tercera fase, el 8%, debilitamiento en un 8%, estamos hablando de menos de un 15%. Disminuye las reacciones entre más o menos 15%. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando del Vegeto Test, estamos hablando del análisis comparativo y estamos hablando del síndrome general de adaptación.